monde, vers le pays de mon enfance. Tendrá como oradores este panel a la señora Gila Bilker. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente lidera el equipo de la consultora 3.0. Es autora de los libros de investigación Papeles Secretos, Los cables de Wikileaks, Truculencia y Representaciones de la Violencia. También ha publicado Le digo, me dice. Es coautora del Manual de Comunicación, Cultura y Sociedad y es miembro del Consejo Editorial de la revista Artefacto. Mientras toman asiento, seguimos presentando a quienes serán los oradores de este próximo panel de Panorama Político. Tenemos el agrado de presentar al señor Gustavo Marangoni, politólogo, es socio director de la consultora M&R Asociados, se desempeñó como presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. También nos acompaña hoy el señor Federico González, licenciado en Psicología en la UBA. Desde 1984 es profesor en Psicología General en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. En 2020 obtuvo el premio Facultad de Psicología, Psicología, Mente y Sociedad. Desde 1995 se ha desempeñado como encuestador y analista político. En 1998 fundó Opinión Autenticada, consultora en investigación de mercado y opinión pública. Actualmente dirige Federico González y Asociados, consultores políticos. También ha sido fundador y director de Psicopolitics, Líder Politics y de González y Valladares. Ha publicado libros y numerosos artículos de psicología general y aplicada. Es coautor del libro La mirada psicológica de la política. Por último, presentamos a quien moderará el panel, el señor Fernando Carnota, periodista, abogado y coach ontológico. Además, es conductor de radio y televisión, especializado en análisis y cobertura política. Actualmente es conductor en Radio Rivadavia y Radio Con Voz. Trabajó en los medios más importantes de gráfica, radio y televisión, Radio Mitre, Radio La Red, Radio del Plata, Canal 13, TN, América, Canal 9 y La Nación Más, entre otros. Publicó 2 libros de investigación periodística y realizó coberturas internacionales en todos los continentes de noticias que conmovieron al mundo, como la caída del apartheid en Sudáfrica. Recibió distinciones nacionales e internacionales como el Martín Fierro y el premio New York Festival por sus trabajos periodísticos. Fue destacado con el Diploma de Honor de APTRA por la cobertura realizada en la rebelión Carapintada el 3 de diciembre de 1990, en la que resultó gravemente herido. Vamos a dar inicio entonces, los invitamos a iniciar este nuevo bloque de Panorama Político. ¿Tengo habilitado el audio? Sí. Y en los ratos libres soy mozo, habrán visto. Bueno, gracias por la participación y por el interés en este bloque de la jornada, que de por sí es interesante desde el principio hasta el final, pero bueno, nosotros participamos en estas, así que le agradecemos que estén participando y con interés. Creo que los voy a desilusionar de entrada porque ya quiero que el que se quiera ir se vaya ahora. Nadie va a decir quién va a ganar las elecciones. Pero porque no se sabe, no se sabe. Hay una incertidumbre absoluta. En eso estamos todos más o menos de acuerdo. Por supuesto, cada uno de nuestros invitados y panelistas tendrá su opinión, su información, su trabajo, y iremos charlando sobre este tema, que es lo que más nos está ocupando y preocupando a todos los argentinos en estas horas, y probablemente después a lo mejor puedan participar con alguna pregunta si es que lo desean. Federico, Gila y Gustavo son 3 analistas políticos excelentes. Los conocerán porque están en los medios permanentemente, además fueron presentados recién. Pero bueno, quiero que sean conscientes que van a tener 3 analistas de calidad para contarles lo que saben, lo que creen, lo que piensan y su opinión sobre la política y este tiempo preelectoral. Yo voy a empezar con una pregunta disparadora para los 3, para que se tomen algunos primeros minutos como para poder reflexionar sobre esto que les voy a decir. Y me gustaría empezar por Gila, por la dama, después pueden tomar la posta de Gustavo o Federico, como quieran. La pregunta es, en realidad, saber si cada uno desde el análisis que vienen haciendo desde las PASO
hasta hoy, creen que hay una situación, un escenario electoral similar al de las PASO, ejemplo, los 3/3, y desafíos que enfrenta cada candidato, o cambió mucho ese panorama desde las PASO hasta ahora. Me parece, Gila, si querés agarrar el micrófono ese. Bueno, está bárbaro, ahí está. Bueno, buenos días, nuevamente gracias por la invitación. Vamos de lleno. Bueno, primero recordar cómo se llegó a las PASO, ¿no? Digamos, porque se votó en las PASO en carne viva, se votó en una escena muy crítica. El oficialismo venía haciendo yo diría, un caminito muy lento, muy sistemático de recuperación, de crecimiento. Milei estaba un poco más acotado y los últimos 10 días, la última semana, vimos ese fenómeno, ese huracán Milei. Lo vimos día tras día en el traqueo, nosotros medimos sistemáticamente, día por día, y veíamos cómo se iba despegando, también en una escena donde, bueno, yo diría la inseguridad generó una situación de mucho desgobierno, se votó luctuosamente, ¿no? Se entró a las urnas con cadáveres flotando, ¿no? Digamos, todo eso lo cuento porque forma parte del clima anímico y la elección tiene un componente anímico absolutamente central. Entonces, bueno, esto es un poco qué pasaron esos últimos días, que dieron una foto que fue una foto muy inesperada. Fue una foto muy inesperada, porque el liderazgo o el resultado de Milei tan intenso era algo que no se venía previendo en los días, a lo largo de todo el proceso electoral, diría, de cara a las PASO. Después de las PASO, todos lo vimos, se produjo una espuma Milei, una espuma fenomenal, ¿no? Digamos, la espuma ganadora. Esa espuma abrió lugar a un túnel de dudas. Ese túnel de dudas se ve también en los estudios cualitativos, ¿no? Digamos, empezó a aparecer una especie de interrogación y yo diría un fenómeno extra que también apareció, irrumpió, que es que alguien empezó a discutir, pechear, desafiar a Milei, ¿no? Digamos, empezaron a aparecer las críticas por parte de los intelectuales, por parte de la religión católica, o sea, empezaron a aparecer y bueno, y por supuesto, también por parte del oficialismo, un caso aparte, Juntos por el Cambio, que no tiene a Milei como adversario, ¿no? Digamos, porque también hay que recordar que Milei llega a la elección sin que nadie siquiera le haya hecho un pequeño rasguño, ¿no? Digamos, o sea, caminó por un campo liso, ¿no? Una campaña sin adversidades. El hecho de que aparezcan voces críticas, el hecho de que, bueno, también una campaña es el riesgo de no cometer o la prevención de no cometer errores, hizo que se abra esta ventana de dudas. Yo diría que hoy lo que está pasando es, hay una ventana de dudas. Hay una ventana de dudas, el escenario sigue siendo de 3/3, con una cantidad importante de electores que están preguntándose, un segmento muy importante de electores. Por ejemplo, Milei, cuando veíamos el tema de la fidelización del voto, Milei en las primeras 2 semanas fidelizaba arriba del 95% de su voto, hoy eso está en 85%. Es decir, hay electores que están preguntándose. Esos son números de la consultora. Esos son tuya. números de la consultora 3.0, sí, de nuestros números del tracking sistemático y, bueno, por supuesto también de estudios presenciales, digo, con distintos métodos, ¿no? Digamos, vamos como componiendo panoramas también analizando, digo, hoy que las encuestas están en una situación de cierto cuestionamiento, trabajando con todos los métodos como para poder tener un poco más de certezas y también, por supuesto, leyendo fenómenos cualitativos. El fenómeno quali es todo un fenómeno interesante para entender qué es lo que le pasa a los electores en relación con esta escena. Así que, nada, para no monopolizar, total, después vamos a ir y venir, vamos a empezar a conversar. Lo que diría es, hoy la escena es una escena abierta, o sea, realmente es una escena abierta, todavía es una escena abierta. Por supuesto el clima es cambista, lo venía haciendo desde el inicio del proceso electoral, pero es una escena abierta, es una escena abierta. No está tan claro, está claro que hoy los ordenamientos es Milei
Massa, Bullrich, pero con una cercanía y con con números muy compactos y con gran dificultad por parte de los tres actores para encontrar de dónde obtener nuevos electores. No, digamos, yo diría una escena trabada. Así que eso como primer panorama. Bueno, le entrego a Gustavo, seguí Gustavo entonces y después cierra Federico. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Probablemente todos los que estemos aquí a lo largo de nuestras vidas hayamos tenido más de una relación de pareja, noviazgo, matrimonio, no importa. Y en algún momento hemos escuchado o hemos dicho, se terminó, no va más, ¿no? Son decisiones que muchas veces maduran, no es que voy a hacer terapia acá con ustedes, digo, pero les quiero contar. Pero son circunstancias que muchas veces llevan su tiempo y que en algún momento se terminan de decantar y decir esto ya no puede seguir, la ruptura es total. No sé, como decía Fernando en su introducción, quién va a ganar, pero desde un punto de vista me parece que es algo subalterno, que no es lo más importante. Porque lo más importante es que gane quien gane, la Argentina va a encarar un proceso de reconversión, sobre todo económica, pero también política, a partir del 10 de diciembre. Sencillamente porque esto está agotado. Y me parece que más allá de la superficie, en la cual cada uno, por supuesto, plantea las diferencias y por qué es mejor que el otro y por qué va a hacer las cosas mejor y todo esto, hay determinados consensos que se dan. Y yo creo que lo que está terminado y lo que está impugnado definitivamente en Argentina es esta versión del Estado. Algunos querrán utilizar la motosierra, otros querrán utilizar el bisturí, otros querrán utilizar algún otro instrumento quirúrgico, no importa. Lo que está definitivamente obsoleta y discutido y absolutamente impugnado por el conjunto de la sociedad es el rol del Estado, es el peso del Estado, en una visión que a mi criterio es mucho más profunda que la que conocimos anteriormente. Porque estuvo la pandemia en el medio, que tuvo un efecto extraordinario no por positivo, por fuera del ordinario. La pandemia le mostró a una parte de la sociedad que el 70% del Estado puede estar cerrado y eso no afecta de mayor medida a la vida cotidiana de la gente, salvo lo que fue en ese momento el sistema sanitario, el sistema de salud. Pero el resto se manifiesta como un sistema caro, pesado, y ya no solo para lo que era habitual escuchar como crítica, esto de decir la mitad de la tabla para arriba, para la mitad de la tabla para abajo. Y creo que es una reconfiguración que tiene mucho que ver con el fenómeno electoral que vivimos por varios motivos. Primero porque esa impugnación viene también de la gente más humilde. Impugna tanto el peso del Estado aquel que a lo mejor como ustedes tienen actividades empresariales, y no me refiero solo a la cuestión tributaria, sino a la cuestión de las regulaciones, a la cuestión de las dificultades para poder llevar adelante toda la vida del negocio, sino también para los sectores más humildes que advierten que no es cierto que el Estado esté tan presente o que no es cierto que el Estado te salve. Y están pidiendo una reconfiguración de eso. Los chicos y las chicas que manejan en Rappi, en Globo, en Mercado, en Pedido Ya, etcétera, son los dueños de la administración de sus tiempos. Y si el Estado quiere meterse y regular demasiado eso, te dicen, déjame ahí, porque yo me manejo de esta manera, no quiero que intervengas en esto. Pero la impugnación me parece que además es una impugnación de valores. Y por eso, cuando uno mira el padrón electoral de la Argentina, y ve que el 45% de ese padrón tiene menos de 35 años, pero después ve la pirámide poblacional argentina y para tristeza mía yo estoy en el 30%, estoy en la minoría, porque el 70% tiene menos de 50 años. Y ahí entiende por qué el fenómeno de más. Si votara ese padrón de menos de 50 o votaran lo de menos de 40, Milei gana desfilando, caminando.
No tendríamos que ni hacer ni tomarnos el trabajo de hacer la elección. Ahora, ese 70% de la Argentina que tiene menos de 50 años, ese 45% del padrón que tiene menos de 35, tiene un peso a la vez superior porque ha cambiado, me parece, lo que todos sabemos. Yo empecé hablando de una cuestión personal, nuestras relaciones de pareja, pero lo vemos también en nuestras relaciones de familia, lo vemos también en aquellos que somos docentes, lo vemos también independientemente del corte ideológico. Hace unos pocos años, la Argentina aprobó la ley de interrupción del embarazo en buena medida por la movilización de los sectores jóvenes, que impulsaron una medida que es controversial en todas las sociedades, pero sobre todo es controversial en aquellas sociedades donde a lo mejor las iglesias tienen un peso muy importante. Y lograron ese cambio. Y cuando uno observa el fenómeno Milei, observa que es un fenómeno que viene de abajo y que viene de los jóvenes. Y que además viene de jóvenes de los puntos más distintos y más diversos del país. Por lo tanto, creo que independientemente de que él sea presidente o no, el cambio que genera su sola presencia y la modificación. A ver, los 3 candidatos proponen presupuesto equilibrado para el año que viene. Los 3 candidatos proponen la necesidad de reconvertir, de dar lugar a los emprendimientos. Hemos visto ayer cómo el candidato presidencial del oficialismo va para atrás con una decisión del Banco Central vinculada a las billeteras electrónicas. Viejazo. Año 1988. Había un diputado de la UCD que falleció tempranamente, a mi criterio una persona muy inteligente llamada Federico Clerici. Y a mí en ese momento, como estudiante universitario que no participaba del espacio de la UCD, me había asombrado algo que él dijo en ese momento. Él dijo, no sabemos lo que va a pasar en las elecciones del año que viene, pero ganamos la batalla cultural. Y a mí me llamó la atención porque batalla cultural, para los que nos formamos en ciencias sociales, es un concepto que proviene de la izquierda, nos remite a Gramsci, nos remite, digamos, a una serie de cosas que no vamos a desarrollar acá. Y hoy, la gente de Milei plantea exactamente lo mismo, que ganaron una batalla cultural. La conquista y la construcción de un sentido común. Así que gane Milei, gane Patricia Bullrich o gane Massa, me parece que los cambios van a ir en ese sentido. Por supuesto que no es lo mismo, que cada uno le dará su velocidad, su impronta, tendrá más conocimiento de la botonera del Estado, menos conocimiento de la botonera del Estado. Supongo, imagino, no deseo, que va a ser un tránsito de turbulencias, probablemente de mayores turbulencias a las que estamos transitando ahora. Si tengo que hacer una comparación, pero no en la idea de que la historia se repite, sino un esquema, me imagino tipo un año 90-91, ¿no? El año de la transición de una economía, en ese caso era de una hiperinflación. Yo no creo que vayamos a un ámbito de hiperinflación, pero sí de un régimen de muy alta inflación a un régimen que va a tener que buscar la estabilidad y que va a tener que buscar un reseteo para vincularse de otra manera con el sector privado. Entonces, viendo esa tendencia, me parece que 12 años de estancamiento y de inflación no son gratuitos. El peronismo, que es un movimiento muy práctico, hoy es una suerte de religión poblada de obispos ateos que están esperando una nueva creencia para la cual poder reconvertirse. Y yo creo que si gana Massa va a ser eso exactamente. Entonces, lo que acabamos de ver y lo que estamos presenciando es claramente el fin de una época. Para concluir, cumplimos 40 años de democracia, los primeros 20 fueron los de la hegemonía de peronismo y radicalismo. Y los segundos 20, del 2003 hasta acá, los del kirchnerismo, antikirchnerismo. Me parece que a partir del 10 de diciembre surge otra cosa. Gracias, Gustavo. No, recién cuando contabas lo del peronismo, me acordaba un ejemplo muy gracioso que pone Luis Juez siempre sobre el peronismo, diciendo que tiene tanto sentido de subsistencia que si hubiesen estado en el Titanic llegaban a la costa aunque sea nadando perrito, ¿no? Pero se salvaban todos. Bueno, Federico. Bien. ¿Querés que te recuerde el disparador o vas a decir lo que quieras? No, lo que, No, está muy bien. Pero por favor, sos como quiera. libre opinión, no, obviamente. No. Digamos, el tema es, como estuvieron planteando Gila y Gustavo, cómo está el panorama hoy respecto de las PASO y cómo los ves, ¿no?
Está bien la aclaración, yo voy a hablar del Principito y por ahí me equivocaba. Bueno, Nos conocemos hace bastante con los tres, así que... bueno, bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores, a los prestigiosos colegas, con quienes compartimos muchos encuentros y valoro mucho sus opiniones. Estoy 99,9% de acuerdo con lo que dijeron. Bueno, es una cuestión de matices. Yo agregaría, siendo al punto, lo siguiente. Esto no voy a ser original. Escenario abierto e incierto. Bueno, no sabemos quién va a ganar. Se pueden ir. Bueno, ahora, sí veo lo del escenario de tercios, para mí se sigue. Yo veo algo muy parecido a lo que ocurrió en las PASO. No hay nada nuevo bajo el sol. Pasaron muchas cosas y para mí, en cuanto a mi número, no pasó demasiado. Como hacemos los números que sabemos que son falibles, no hay problema en decirlo. Mis números, en consultora tenemos Milei entre 33 y 34, Patricia Bullrich 30 y Sergio Massa 29. O sea, un empate técnico y muy parecido al escenario de las PASO. Quisiera hacer dos consideraciones respondiendo a la consigna. Una que tiene que ver con la coyuntura. Yo suelo ser bastante, con razón o sin razón, ¿no?, crítico de lo que a mí me parecen algunos lugares comunes del análisis político. A mí me parecen. No sé si lugares comunes o énfasis, demasiado dramatismo. Y yo siempre, no voy a hablar de Principito, voy a hablar de Alf. ¿Se acuerdan de Alf? No hay problema. Bueno, yo debo ser primo hermano de Alf. No digo no hay problema, yo digo no es para tanto. Entonces me parece que hay como una tendencia a que todo es para tanto o para mucho. Entonces, lo de Milei, obviamente que es un fenómeno y que puede ser presidente. Eso sí, está bien, era para tanto. Ahora, lo de que Milei ya ganó, que va a ganar en primera vuelta, que seguro es el que entra en el balotaje, a mí me parece que no es para tanto. Ahora, creo que en el análisis político, los encuestadores, me incluyo, tenemos un problema. El que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Entonces, lo subestimamos a Milei. Y ahora, por las dudas, sobreestimémoslo un poquito. Y me parece que algo de eso hay. Ahora, bueno, si tengo que llorar de nuevo, voy a llorar. Me equivocaré. Pero yo creo que está sobredimensionado. Para mí lo de Milei no es para tanto. Después, respecto del ánimo de la gente. Yo suelo preguntar, bueno, a ver, pensando en la actualidad política, económica, etcétera, ¿qué sentimiento describe mejor lo que a usted le pasa? Y hay sentimientos positivos y negativos. Y estos son números que los tengo posteriores a las PASO. Y siempre más o menos lo mismo. Hay sentimientos positivos y negativos. El que va primero siempre es esperanza. Y el segundo es enojo. Van muy parecidos. Ahora, ahí inmediatamente hacemos otra pregunta. Cuando vayas a votar, ¿con qué ánimo vas a ir? Y ahí están, hay positivos y negativos. La esperanza, pero bate todos los récords, como el 80% dice que va a votar con esperanza. Entonces, obviamente no hay que ser un negador para desconocer que, bueno, la realidad es compleja, que no llegamos a fin de mes, que los niveles de inflación son intolerables, que hay mucha violencia social, ya sabemos todo lo que nos pasa. Ahora, hablando de retrospectivamente, ¿no? Vos citaste 88, yo 1962, te gané. Bueno, somos más o menos, bueno. Yo me acuerdo que mi mamá repetía dos frases, esto no da para más, va a venir una guerra civil. No sé si vino, no vino, pero para él algo estaba al imaginario quizá de los bombardeos del 55 y después pasaron cosas graves en el país. Y otra cosa que decía es, una vez la escuché que dijo, ¿por qué hay inflación? Y yo lo único que sabía de inflación era del inflador de la bicicleta, no sabía qué era. ¿Qué es eso, mamá? No, que los precios suben. Y bueno, ahora, obviamente, una gana de arena, ese era un país distinto. Creo que había un 4% de pobres y hoy multiplicamos por 10, entonces no hay que ser negador. Bueno,
Y lo último respecto al escenario político y bueno, el escenario electoral. Yo hablaría de las tentaciones que tiene cada uno de los 3 candidatos que tienen chances. Y si fuera su asesor, le diría, trabaja con esas tentaciones o predisposiciones a. Porque a veces, y esto no digo nada original, el que gana la elección no es el que tiene más aciertos, sino el que comete menos errores. Entonces me parece que hay que apalancar y tener claro cuáles son los errores y no cometerlos. El debate para mí es muy importante. Se dice acríticamente, no, porque los debates no sirven para nada, porque la gente ya sabe y confirma. Sí, y el 80%, sí, pero para ahí hay un 20% que se puede convencer o que no conoce mucho un candidato, y cuando hay mucha paridad puede hacer la diferencia, porque si uno pierde 3 puntos y lo gana el otro, ese es el que gana, por más que haya paridad. Para Javier Milei, yo creo que es el más vulnerable al debate. Digo, es una hipótesis de trabajo, no digo que esto vaya a ocurrir, porque es más vulnerable. Y bueno, vamos a decirlo sin eufemismo, Milei se saca fácil, está al borde del ataque de nervios fácil. Y además lo sacás muy fácil a Milei. Milei se da el lujo, por su estilo, de decir cosas que no las voy a repetir acá, pero sabemos a qué nos referimos, digamos, bueno, intensidades descalificadoras, llamémoslo así, ¿no? Elegantemente. Pero a Milei, si alguien le dice, yo creo que Milei está equivocado, y bueno, es un tsunami. O puede ocurrir, puede ocurrir. Entonces, si Milei se saca en el debate, y bueno, no sé, si ahora tiene 33, por ahí después pasa a 30. Patricia Bullrich, 2 debilidades. Una personal, una tentación. Esa tiene una tentación de ser demasiado halcona. Hay un goce en soy halcona. Una vez, hace poco, le dijo a un funcionario, conmigo no te hagas el loco porque yo te... Bueno, no lo puedo repetir, no lo quiero repetir, pero no Te sé. cago a trompada, le Te dijo. cago a trompada. Bueno, Perdón, está bien, está bien. pero- Él fue él. Yo... No, pero para que se entienda. Nah, ¿no? está bien, está bien. Perfecto, bueno, así. Esa jactancia de la inflexibilidad es como el colesterol, hay bueno y malo. Ser inflexible porque uno es ético y se atiende a valores es bueno, es Leandro Alén, que se rompa pero que no se doble. Ahora, cuando a veces uno se pone intenso con eso, es que me gusta ser inflexible. Yo diría, cuida eso. Y el otro tema que para mí es básico, es cuando analizamos, bueno, pero que no fueron a votar, pero entonces están desencantados, que son el 4%, el 3%, el 2%, unas cuentas rarísimas. Y hay que ir a buscar a eso, sí, está bien, pero ¿dónde están? Ahora, hay alguien que se sabe dónde están y se les puede hablar, que son los jóvenes. Yo coincido con lo que dijo Gustavo. Si la elección es entre los jóvenes, Milei gana caminando, corriendo, depende del segmento. Y Patricia Burri no le habla a los jóvenes, no le habla. Pero no es solamente hablarle, hacer un TikTok y decirle, tomate un vinito el día de la primavera, por eso me parece que, si peor no podría haber sido eso. Y claro, porque a ella le dicen que toman, yo qué sé, y ella va y dice, el día de la primavera, que después hay accidentes, no sé quién la asesora, no sé. Bueno, error. Entonces, propuesta para los jóvenes. Hay un espíritu, está por ejemplo entre otros jóvenes, pues está el Nini, el carenciado, el cooptado por la droga, y está el joven LinkedIn. El joven LinkedIn quiere ganar plata. Quiere ser un profesional exitoso. Si trabajo en una multinacional, mejor. Si vendo servicios al exterior, mejor. Si tengo una startup, mejor. Y sueño con hacer un unicornio y con Silicon Valley. ¿Quién le habla? Bueno, a Sergio Massa, y concluyo. 2 consideraciones. Una es, ¿por qué estás tan enojado, Sergio? Cuando Mauricio Macri le dijo a Scioli esa frase famosa, ¿en qué te convertiste, Daniel? Bueno, no sé si tenía razón o no, pero fue efectiva. Yo le diría, Sergio, ¿por qué estás tan enojado? ¿Qué te pasa? Porque está bien, el horno no está para bollos y bueno, esto no es para tomárselo en joda. Pero no puede ser un poco más amable. Porque Sergio, los que lo conocemos a Sergio Massa, sabemos que Sergio Massa te ve, te dice, hola, ¿cómo andás? Es un tipo simpático,
A veces se pasa un poco, que se hace demasiado el vivo, uno diría, se hace un poco el canchero. Pero, qué sé yo, Carlos Menem también se hacía un poco el vivo y a veces medio que al argentino le gustaba porque era simpático. Bueno, después no sé si eso estaba bien o no. Bueno, ahora Sergio Massa compró un personaje, que es un personaje severo, adusto, admonitorio, que anda siempre a los gritos, hasta para decir cosas buenas. Entonces yo le diría, Sergio, acordate que alguna vez fuiste masita para la gente. Masita, ¿quién era? Y era simpático y decía que iba a hacer algo importante, qué sé yo. El de Tajaí. El de Tajaí, bueno, ahí se pasó de vivo. Claro. Sé simpático y no te pases de vivo. Lo cortés no quita lo valiente. Y además, lo valiente no quita lo amable. Podés ser valiente, pero que se te caiga una sonrisa. Concluyo con esto. A mí Cristina Kirchner nunca me simpatizó demasiado. Bueno, ahora yo la veo a Cristina Kirchner, la vi el otro día, y siempre me pasa lo mismo. Digo, esta me deja pensando. Y además, cuando dijo una intensidad, me di 3 chistes antes y 3 chistes después. Y me hace reír. Y digo, me hace reír y te voto. No la voy a votar, porque además no es candidata. Pero lo que quiero decir es que cuando alguien te empatiza con una sonrisa, y bueno, estoy un poco más cerca. Y Sergio Massa, para mí, con esa armadura áspera, es un piantavotos. Entonces yo creo que esa tentación le juega en contra. Yo le diría, afloja un poquito. Bueno, bien, perfecto. Gracias por el panorama inicial de cada uno. A mí me surgieron miles de preguntas, supongo que a la gente también, de la exposición de cada uno, ¿no? Sobre todo de Gila, Gustavo, también la de Federico. Pero en los tres encontré digamos, lo mismo que fue con lo que iniciamos esto. Escenario abierto, dijo Gila, escenario abierto. Y la pregunta mía es, ¿qué creen que lo cierra ese escenario? Porque en definitiva, el día de la elección habrá o un ganador o 2 que pasen a la segunda vuelta. O sea, se va a cerrar ese escenario que hoy está abierto. ¿Qué lo cierra? ¿Lo cierran los jóvenes? ¿Lo cierra la economía? ¿Qué cierra ese escenario? Si querés, ¿querés que empiece otro primero? No tengo problema. No, por ahí está bueno intercambiar, digo, por ahí tenemos 2 micrófonos para meternos un poquito, porque, para conversarnos también, ¿no? Mira, ¿qué lo cierra? Es muy difícil la pregunta. ¿No tenés una más fácil? Soy malo. Sí, es muy difícil. Para eso estoy acá, para ser malo, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, tengo una lectura respecto a ver, ¿qué lo cierra? Esto va a ser una elección de márgenes. De márgenes, se va a ganar por márgenes. O sea, o se va a llegar a la segunda vuelta por márgenes. Las diferencias son, o sea, todo lo que nosotros venimos relevando, todo está en los márgenes de error, con lo cual, o sea, la diferencia entre los distintos candidatos, en ese sentido, muy parecido a lo que vimos en la primaria. Ya no estamos en ese primer momento donde tuvo esa espuma, Milei, que estaba la amenaza de puede ganar en primera vuelta. No pareciera que esté eso. Hoy no pareciera que esté eso. Coincidís con Federico y con Gustavo también. ¿También creen que va a haber balotaje? No lo tenés tan claro. No lo tengo tan claro. Para mí hay una posibilidad de que esto se pueda resolver en primera vuelta. Uno habla de escenarios, de probabilidades. Para adivinar, todavía estoy tratando de adivinar el pasado, así que el futuro se lo debo, digamos, pero creo que hay una probabilidad. Creo que hay una probabilidad. Ahora, Gila, lo voy a hacer más sencillo. ¿Es la economía el ítem que va a cerrar esta elección? Digo, porque en teoría eso no ocurrió en las PASO. Estamos peor económicamente que en las PASO, ¿no? Excepto el plan platita y la plata desde el helicóptero. Pero no ocurrió, hubo escenario de 3/3. O en realidad hubo escenario de 2/3 contra 1/3. Mirá, la pregunta es difícil porque cuando tenés un planteo donde efectivamente se definen los márgenes, o sea, todo puede jugar un poco. Todo puede jugar un poco. Entonces, por ejemplo, acá lo que me parece lo que hay que mirar es, bueno, un poco el comportamiento de los que no fueron a votar, cuánta gente más va a ir a votar y qué pasa con esa sensibilidad. Y si va a haber alguna clase de corrimientos. El grueso del voto, por supuesto, cuando nosotros miramos un tablero electoral, sabemos que
8, 9 de cada 10 votos de lo anterior, por lo general tienden a mantenerse. Distinto es el caso de Schiaretti, que se está disolviendo porque bueno, o sea, probablemente haya un comportamiento como vimos en Chaco, que es que la gente tiende a adelantar el balotaje, no lo sabemos, pero puede pasar. ¿Vos veis un escenario de retención de voto por espacio? O Sí, sea, por retiene Patricia lo de Rodríguez Larreta y también el A espacio ver, de... Patricia retiene mucho más voto propio que voto de Larreta. En el caso de Larreta, 7 de cada 10 votos los retiene. 7 de cada 10. Pero 3 de cada 10 en una elección que se define por márgenes es mucho. Entonces, vos me decís, ¿es la economía? Sí, por supuesto, para un segmento sí. ¿Son los jóvenes? Y, a ver, yo creo que va a ser muy difícil disputarle el voto joven a Milei. Creo que ahí, o sea, justamente los segmentos juveniles, que son los que primero llegaron a Milei, son los que están más curados de espanto respecto de, Sí. a ver, todo esto que vos decís, se lo puede sacar. Les encanta el Milei sacado, no quieren un Milei moderado, ¿no? Digamos, en grupos focales nosotros vemos que los que están en duda dicen, y ahora que se moderó, no sé, para moderado mejor el moderado. Ahí yo tengo un punto sobre el tema ¿Viste? de los jóvenes, que me gustaría, lo marcó mucho Federico, lo marcó mucho Gustavo también, y ahora Gila también. Digo, es cierto lo de Milei con los jóvenes, pero los jóvenes ya fueron a votar en las PASO, o hay muchos que no fueron a votar en esos 11 millones que no votaron. Porque si no, ese voto ya lo tiene, digamos, ya lo mostró, ya apareció. Respondo a este punto y Dale. al anterior, de como qué puede hacer la diferencia. Bueno, yo vuelvo a insistir y bueno, la diferencia puede hacerla cometer algún error. Para mí el debate es muy importante, porque ahí se presentan en sociedad. Y diría más, hay otro evento importante, y parece que no es serio, pero es importante, que es que Milei va a ir con su novia, con Fátima Flores, al programa de Mirta Legrand. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Y que cuánto se va a replicar eso. Y además, ahí Milei no se va a sacar. Ahí es el Milei simpático, amable, que va a sumar. Y después, bueno, en el debate no sé. Entonces, yo creo que puede pasar que en el debate ocurra algo que algunos no anden muy bien. Eso es una. Ahora te respondo a los jóvenes. Después, la economía. Yo creo que uno de los problemas que tiene Sergio Massa es que él, después de las PASO, o bueno, en estos últimos tiempos, y cuando se decía que Sergio Massa que siempre tiene un conejo, parece que va a sacar un conejo de la galera y después no se sabía si lo sacaba o no. Bueno, lo sacó, que fue como Julio César, llegué, vi y vencí al fondo. Llegué, negocié y cobré, y traje y distribuí, plan platita, como lo que fuere. Bueno, eso ya está, ya lo hizo. No tiene una igual para hacer. Milei para mí hizo lo que hizo. No creo que tenga algo como el conejo de la galera. Tenía que conservar una posición. ¿Y Patricia? Ahora Patricia para mí es la que más puede hacer. Ahora, yo te digo, ahí te respondo a los jóvenes. Yo me imaginaba que iba a enterarme de algo por el estilo. El otro día lo leí, no sé si era cierto, que los estrategas de campaña de Patricia Bullrich dicen, no vamos a perder un solo minuto ni un solo recurso con los jóvenes porque están con Milei. Y es cierto, por ejemplo, en la franja de 17 a 25, Milei tiene, literal, 75 y Patricia Bullrich tiene 9. O sea, perdés 10 a 0. Claro. Ahora, yo creo, sí, no vas a revertir ese resultado. Pero bueno, salí a pelearla y que sea un 60 no sé, a 14, a 20. Ahí se puede hacer. Y yo creo que ahí es un error de marketing político, de estrategia política. ¿Por qué? Porque no es al todo o nada, es a lo que puedo sacar. Y para mí es un error pensar, yo estoy de acuerdo con lo que decís, Sheila, del joven Milei, que le gusta la motosierra y vamos, pegue, Milei, pegue, y es el tribunero, es la estudiantina,
Es como en el fútbol. ¿Qué te gusta? El hincha de fútbol, ¿qué le gusta? Que gane su equipo, pero que pierda al otro para verduguearlo. Y entonces me parece que hay algo de Milei castiga a la casta. Ahora, no todos los jóvenes son así. Chocolate por la noticia. Yo soy profesor universitario y tengo un 35% de alumnos, es en la Facultad de Psicología, la mayoría son mujeres, ¿no? Pero bueno, los varones no escapan a ciertas generales de la ley. Hay un 35% que van a zafar, se copian del altillo, de donde están todos los exámenes viejos. Es que su agenda es quiero aprobar y sacarme la materia encima. Ahora, y son los que más hacen ruido. Ahora, la mayoría silenciosa es que quieren estudiar, tienen agenda se piensan como profesionales, quieren hacer bien las cosas, es el modelo LinkedIn y nadie les habla. Entonces yo creo que hay dos grupos. El grupo de los quilomberos, yo fui a quinto año, nuestro mantra era, suenan los pitos, suenan los bombos, somos de quinto y hacemos quilombo. Y si teníamos 17 años, ¿y qué vamos a hacer? Queríamos hacer quilombo. Ahora, pero después, cuando tenía 18, 19, y bueno, algunos querían seguir haciendo quilombo, otros se pusieron a laburar, se pusieron a estudiar, querían progresar, querían ahora, quieren conseguirse una buena beca, quieren laburar para el exterior y cobrar en dólares. Esos no quieren quilombo, esos quieren, no diría que quieren el orden de Patricia, pero bueno, tienen otra agenda. Entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer. Que Patricia lo vaya a hacer o no, no sé, pero yo creo que hay. Sheila, ¿querías agregar algo antes de Gustavo y después Sí, Gustavo? no, una pequeña observación que digo, a los fines de la economía, digo, en una campaña, la economía de recursos, de tiempo, o sea, yo creo que los electores más blandos, la pregunta acá es dónde está el elector blando, porque estás buscando migración. Si el joven es más duro y tenés el elector Sí. más blando en las mujeres, porque son realmente electoras que llegaron más tardíamente, o sea, lo más blando es lo que llegó más tarde, en general, lo que llegó más tardíamente al fenómeno nuevo. Lo que llegó más tarde es la gente de edad intermedia, la gente grande no está con Milei, la gente de edad intermedia y son las mujeres, que también llegaron más tarde, que se sumaron como último, nada, en la carrera llegaron más tarde. Por eso yo discuto esto, porque además los jóvenes están acostumbrados a que, o sea, ya vienen sufriendo hace un año y medio el castigo de haber elegido a Milei. O sea, están como curados de espanto. No hay nada que se les diga que los haga cambiar de opinión. En cambio, nosotros están en dudas. Y el otro fenómeno para discutir, muy difícil en esta campaña, es que los electores de Milei le discuten las ideas a Milei. O sea, no es que hay una cosa a ver, compran a Milei, pero no compran sus ideas. Entonces, todos, no hay uno solo que no le discuta las ideas. Entonces, bueno, también en relación con eso es ¿cuál es una estrategia de campaña? ¿Discutirle las ideas? Si sus propios electores se las discuten. O sea, acá el problema es que hay un vínculo mágico entre un nuevo liderazgo que propone esto que vos planteabas muy claramente, que es esto así no puede seguir, que es yo te diría el gran insight de la época, esto así, no va más, dijiste vos. Bueno, esto así no puede seguir. Y bueno, digo, la interpretación de ese papel con una serie de ideas que son discutidas. Por eso también el tema de la batalla cultural, ¿no? Digamos, que es algo para pensar más, o sea, digo, porque están discutiendo lo que también estaba en progres, que es el nuevo estatus de la mujer, que es el nuevo estatus de la ecología o el riesgo climático, ¿no? Digamos, porque lo que están discutiendo es yo te diría, un nuevo estatus que también estaba en formación, que también era parte de una batalla cultural, que era más evidente, era lo que nosotros podíamos llamar batalla cultural, pero me da la impresión de que la adhesión a Milei no es por esas ideas que en muchos casos también se las discuten. Entonces, a ver, me da la impresión de que es como muy complejo encontrar el por dónde, y hay que mirar como segmentos finitos de la sociedad en esta elección, ¿no? Sí, a ver, a mí me parece que nosotros por una cuestión de edad, yo siempre digo, soy un inmigrante digital, porque no soy un nativo como mis hijos. Y a los inmigrantes siempre se les nota el acento, ¿no? Alguien puede tener 20 o 30 años viviendo en el país, pero si viene de afuera decís italiano, español, venezolano. Se nos nota el acento.
hacemos el esfuerzo para tratar de entender a los jóvenes, pero acá hay otro idioma, acá hay otra cosa. Yo coincido con lo que decís vos, y por eso creo que probablemente sea una debilidad de la campaña tanto de Patricia como de Sergio, tratar de abordarlo por el tema de la coherencia, no porque hay rebeldía, porque hay enojo, pero hay razones para ese enojo. Hay profundas razones para ese enojo, porque cuando se dice, bueno, es un voto bronca, ¿no? A veces como la idea de que fuese un voto irracional, y hay otros votos que son racionales, y entonces en la escala de valores de algunos, el voto racional vale más que el voto no racional. Yo no creo en esa división. Todos votamos por emociones y por razones. Pero hay poderosas razones. Ahora, como nosotros vivimos en un país en el cual, digamos, el perro puede tener pulgas y piojos, ¿no? Yo, si a lo mejor le preguntara a muchos de ustedes en su actividad si les va mejor ahora en términos de utilidades que años atrás, muchos me dirían seguramente que les va mejor, por lo menos que en la presidencia anterior. Pero si les preguntara a la vez si quieren continuar con esto, dirían que no. Es una situación medio rara. Hay sectores a los que le va muy bien en términos de utilidades. Ahora, tenemos una inflación que este año, siendo optimista, va a terminar en el 180% anual. Y hay una serie de complicaciones cotidianas para los grandes, los pequeños y los medianos, ya no empresarios, ciudadanos. Es decir, estamos como, ya que nombró a Mirta Legrand, y apelo a que el público se renueva, hace en un evento parecido a recordé un chiste que se contaba mucho en la época de la Unión Soviética. El humor siempre era una forma de horadar el autoritarismo, ¿no? Entonces va un señor al banco a dejar 100 rublos, a depositarlos. Entonces cuando se lo está depositando, le pregunta al cajero, discúlpeme, dice, ¿qué pasa si el banco cierra con mis 100 rublos? El cajero le dice, no se preocupe, dice, el Banco Central de la Unión Soviética está para respaldar a todos los bancos de nuestra patria socialista. Ah, muy bien, dice el tipo. Sigue haciendo trámite, en esa época era papel. Entonces, discúlpeme, dice, ¿qué pasa si el Banco Central, dice, de la Unión Soviética desaparece? Dice, no se preocupe, le dice, en ese caso el Estado socialista está para respaldar todos los depósitos y sus 100 rublos también. Ah, el tipo se queda así. Dice, mire, la última pregunta. ¿Y si desaparece el Estado socialista, qué pasa con mis 100 rublos? Entonces, el cajero se saca los anteojos y le dice, escúcheme, dice, ¿usted no estaría dispuesto a perder 100 rublos de mierda para que se termine todo esto de una vez? Digamos, y yo creo que eso es lo que expresa buena parte de la sociedad argentina hoy. Hay un hartazgo. Y el hartazgo es contradictorio, no se deja encapsular por narrativas que nosotros nos formamos en las universidades, damos clases en las universidades, nosotros queremos emprolijar la realidad. Nosotros queremos, hermanos, supuestamente nos garpan para eso. Te dicen, mira, te doy un caos, devolveme un cosmos. Está bien, es fácil decirlo. Pero no es tan sencillo, y es más, y hasta puede ser relativamente fácil hacerlo, pero siempre es un intento, es una construcción artificial, es todo mucho más caótico. Entonces, la Argentina está en este estado, por eso vuelvo al comienzo, que independientemente de quién gane, lo que viene es, me parece, un fuerte proceso de reordenamiento de todo esto, porque así es insatisfactorio, y además, porque convengamos una cosa, es cierto, a mí también mi mamá decía de chico, este país, esto y lo otro. Ahora, lo cierto es que estamos mucho peor que hace 40 años en muchos aspectos, digamos, ¿no? Y cuando uno ve, antes te comparabas y decías, bueno, Noruega, Suecia, Finlandia. Ahora vemos la inflación y decís, che, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Brasil, están todos mejor que nosotros. Está bien, coincido que no tenemos que hacer ese tremendismo, el tango y todas esas cosas, porque también es cierto en esta complejidad que tiene la realidad, que en general los pobres de esos países vienen acá y los pobres de acá no van para allá. O sea, eso también debe decir algo de la complejidad de la situación de la República Argentina. Pero en el fondo, este fenómeno entre rebelde, autoritario, intolerante, que en muchos aspectos marca Javier Milei, no es nuevo respecto a sociedades en las cuales sus dirigencias no le encuentran el agujero al mate. Entonces, cuando vos tenés dirigencias que durante 10, 12 o 15 años no pueden resolverte el tema de la inflación, te complican la vida cotidiana, frente a cada solución tienen 10 problemas distintos, ¿no? Por eso yo ahí dudo con alguna parte de la estrategia de esta etapa de la campaña de Milei, digo, che, no lo emprolijen demasiado.
Porque ahora aparecen voceros que dicen, no, bueno, vamos a dialogar, mirá, si en la Argentina vos vas a dialogar todas las cosas que vas a hacer, no vas a hacer nada. Porque el 90% de la gente vive de los negocios que están vinculados con el sector público, con el presupuesto, con esto, con lo otro. Si vos vas a querer dialogar, no vas a cambiar nada. Entonces, es más, le iba mejor a Patricia Bullrich cuando decía conmigo esto se acaba, que era su tagline, que cuando se derivó después en un montón de cuestiones más imprecisas. ¿Por qué? Porque le robaron la bandera del cambio. Y la interna le robó la bandera de juntos, nada, ¿no? Y para el peronismo, que es el partido del poder, que vos decías que inclusive la gente que en la Argentina no era peronista te decía, no, pero cuando gobierna el peronismo, viste, los tipos se ponen, bueno, Alberto Fernández terminó de hacer pedazos eso. Es un daño a la marca del partido poderista de la República Argentina, que es lo que está tratando de reconstruir, me parece a mí, Sergio Massa, y por eso creo que a veces sobreactúa sus enojos, ¿no? Como para decir, vengo a restaurar la autoridad. Porque el peronismo no se entiende sin el eje vertical. El peronismo es un partido de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Nunca fue un partido de abajo hacia arriba. El peronismo surgió como un movimiento desde arriba y desde el Estado para reorganizar todo. El Estado deliberativo es una crisis identitaria formidable. Massa lo trata de resolver sobreactuando. Veremos. Entonces, por eso digo que está todos los paradigmas están en crisis. Y es lo que puede explicar que un fulano, un ñato, que hace 2 años era un divertimento de los paneles televisivos, hoy le haya ganado a las 2 coaliciones más importantes de los últimos 20 años de la Argentina. Bueno, viste, qué sé yo, si mañana el Real Madrid le gana al Barcelona, perdón, si Defensa y Justicia le gana al Barcelona y al Real Madrid, digo, algo está pasando con el fútbol, ¿no? Buenísimo. Sé que hay preguntas, así que vayan preparándolas. Yo dejo la última para que alguno la conteste, la toma el que quiere, y mientras van pensando y se van ordenando el que quiere preguntar. Que tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque es cierta la lectura de los 3/3, y fue real, además, pero también se puede hacer otra lectura de esos 3/3, esto lo digo yo, que es 2/3, 1/3. Porque esos 3/3 en realidad se compusieron además por 2/3 que quieren cambiar y 1/3 que quiere continuidad. En una segunda vuelta, con Massa pasando esa segunda vuelta, ¿es competitivo Massa teniendo 2/3, habiendo tenido 2/3 que votaron un cambio? Perdón, estoy con la inercia, pero yo no creo que justamente porque lo tomo casi no como... No te enojes. No, pero me tengo que poner al estilo Javier. ¿Cómo vas a decir eso? No, pero digo, Sergio no está proponiendo la continuidad. A ver, agarró todo el sancta sanctorum del credo kirchnerista económico que era tasa de interés negativa, el tipo de cambio que no se podía devaluar, los subsidios que había que mantener, y en realidad lo fue derivando a la realidad. Pero él no está proponiendo continuar con eso. Es más, Bueno, es el candidato oficialista. Sí, es el candidato oficialista y se sigue abrazando con puede Cristina, ser... con Máximo, con... A ver... El jefe de campaña es... Si un día, vamos a hacer una cosa, un día que vengan con 3 o 4 años de tiempo y hacemos un seminario del peronismo y de lo que el peronismo puede hacer o puede reconvertirse o puede ser a la vez oficialismo, oposición, etcétera, pero le vamos a tener que llegar unos cuantos años. Digamos, por el momento, lo que digo es que Massa está proponiendo un cambio. Es más, él dice, lo que viene es mejor que lo que se va, y está hablando del propio gobierno. Eso es pero imposible que no pase. Bueno, pero... Voy yo y... Mirá, yo pobrecito, lo digo con el mayor de los respetos, pero desde que existe Haití uno tiene la comprobación de que siempre se puede estar peor, porque pobres haitianos tenían a Duvalier, decían, no, después de esta dictadura no pueden, después vino un terremoto, después vino un virus, después los invadían, todo, siempre se puede estar peor. Quédate tranquilo que siempre se puede estar peor, y los argentinos podemos dar testimonio de que siempre se puede estar peor, pero lo que señalo es que Massa no se está poniendo en el lugar de la continuidad. Massa está haciendo... digamos, está intentando, veremos si lo logra, está intentando hacer la gran transformación de que el peronismo adopte una nueva máscara que en este caso vuelve a ser más pro mercado y más parecida a lo que fueron los 90 en algún sentido. Ahora, ¿cuál es el punto? Que la paradoja del kirchnerismo hizo que la reivindicación de Menem viniese por afuera del peronismo, cuando lo lógico tendría que ser que fuese por dentro del peronismo, porque fue presidente 2 veces votado por todo el peronismo.
pero no importa, eso da lugar a otra cosa. Pero lo que está tratando de hacer él es reconvertir el peronismo en una nueva instancia y un desafío capitalista. Si lo logra o no, veremos. Perdón. No, está bien. Una pequeña cosa para agregar. Coincido con lo que planteas, pero sumaría, añadiría una cosa más, y es que los propios electores del oficialismo también dicen que quieren votar cambio, también dicen cambio. O sea, acá hay un acuerdo generalizado, el único consenso que tiene Argentina es que esto no va más, de que esto así no puede seguir. O sea, todos votan cambio, aún votando oficialismo. Y después la otra cosa es que está medio inconsciente, y es que hay una demanda de una nueva hegemonía, que comienza un nuevo ciclo. Eso está muy claro o sea, digo, recogen el guante de los 35 años de Milei, la imaginación de 35 años, una nueva hegemonía. Está la fantasía dentro del peronismo de que habrá una reedición del peronismo si gana, con la idea de ahora es la etapa del masismo, ¿no? De menemismo, kirchnerismo, masismo. Entonces, hay una fantasía de una nueva hegemonía que está presente y que está, no digo desde el segmento político, en los electores, intuitivo, por supuesto. No es que hacemos grupos focales y la gente dice, quiero que nazca una nueva hegemonía. No, pero hay una demanda de un nuevo poder, o sea, hay disponibilidad anímica para eso, hay permeabilidad para la emergencia de un nuevo ciclo, de poder. Bueno, primero coincido plenamente con lo que dice Gustavo. Me parece que es casi obvio que Massa no es kirchnerista, vamos a decirlo sin eufemismo. Si hiciéramos, no sé, el juego de las 7 diferencias entre Massa y un kirchnerismo, es que tiene todas. A ver, Massa se lleva bien con Washington y el kirchnerismo se lleva bien con Maduro, por ejemplo. Y podríamos seguir, y no viene al caso, sería ocioso hablar de todas esas diferencias. Entonces, más allá de cómo armás la retórica que estás en ese gobierno, pero sos distinto, bueno, de alguna manera se las ingenia y la arma, pero yo creo que para mí es muy distinto. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a lo que a mí me gustaría hacer una última, no sé, bueno, o sea, casi última, vos dirás. Dale, después pasamos a las preguntas. Referencia a, podemos analizar la macro, la sociedad, la política, pero también, bueno, hay algo más como concreto, hasta si al lado del otro, esto sería chiquitaje, pero es el chiquitaje de hoy. Pero ¿quién va a ganar? Porque hay 3, bueno, ¿quién va a ganar? Y entonces, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con estrategia de campaña de acá, no sé, hasta que cierren, hasta que empecemos en veda. Y yo ahí quisiera citar a 2 autores, uno francés y otro inglés. El francés es Gastón Bachelard. Cuando yo era estudiante de psicología, no se estaba de moda. Un concepto importante, el obstáculo epistemológico. Aquello que no nos deja pensar en algo por X, Y o Z. Y de Bono, Edward de Bono, que es conocido por el pensamiento lateral y por los 6 sombreros para pensar, yo me acuerdo que eso lo daba yo en la facultad, y los estudiantes de psicología, que eran bastante intelectuales en esa época, y yo diría un poco pretenciosos, decían, pero ese habla de los sombreritos, es como que es superficial. Y no era nada superficial. Y él decía que hacía como un elogio de la simplicidad. Bueno, yo creo que hay veces que las cosas son simples. Ahora, cuando yo me refería al tema de, pero Patricia Burri no le habla a los jóvenes, eso es algo simple, es literal. Cuento una anécdota muy chiquita que hasta podría ser anecdótico. Bueno, es una anécdota, obviamente. No pretenden más que es una anécdota. Me pasó el otro día, me visitaron mis 2 nueras, que tienen entre 30 y 40, pero tienen algo en común, que las 2 tienen hermanos y hermanas, que creo que sumaban 8, porque había algún primo y algún otro, que son jóvenes de 20 y de 30. Entonces salió el tema, entonces era muy interesante cómo lo contaban. Bueno, primero, algo en común. Esos creo que eran 8, todos votaban a Milei, todos. Y yo diría más bien clase media, tirando a clase media baja. Bueno, y cuando contaban más o menos cómo, las 2 coincidían,
Bueno, sí, lo votan a Milei por esto. Algunos están convencidos, algunos dudaron, porque también dudaban de votar a Sergio Massa, pero no tanto porque lo conocían a Sergio Massa, sino por Cristina, porque agarraron algo de la época de Cristina o escucharon a la madre de una hablando de eso. Y a mí lo que me llamaba la atención es algo muy simple, que Patricia Bullrich no existía, no la nombraban, no estaba, metáfora, no está en la góndola, no es que la descartan porque es mala, porque no me gusta. Esto que ahora dicen los jóvenes milenianos de los viejos meados, no es que porque es de otra generación, es que no está. Y yo digo, pero ¿cómo podría estar en la mente de estos pibes o estos jóvenes? ¿Qué sé yo? Por ahí ya es demasiado tarde. Pero yo lo intentaría. ¿Cómo podría estar diciendo algo tan simple? Si yo soy presidente, los jóvenes van a tener un papel importante porque el cambio profundo se hace con los jóvenes y porque necesitamos... Che, parezco Patricia Bullrich, no, bueno. Pero yo quiero decir esto, más allá de cómo lo digo. Esto es minimalista, esto no es... no hay que No es una gran estrategia, digamos. ninguna gran estrategia. Che, hablarle a los jóvenes, tirarle 3 tips, 3 ideas. Che, esto parece Goebbels, decir cualquier cosa. No, es sentido común. Vas a perder por goleada y concluyo esta anécdota. El otro día había un político que es bastante conocido, yo lo conozco, está despotricando, que está dentro de ese espacio, despotricando contra los encuestadores, porque los encuestadores que ahora sentenciaron que Patricia Bullrich no es, qué sé yo, bueno. Entonces yo le mando un mensaje y le digo, dejate de despotricar contra los encuestadores, ¿por qué no hacer una estrategia mejor? Entonces hablamos por teléfono. Me dice, no, lo que pasa es que para mí la clave, yo le decía, pero mirá, ¿sabes cuál es el problema? Es que entre los jóvenes pierden por goleada y no le hablan. No, lo que pasa es que para mí la clave es que Patricia tiene que volver a ser Patricia. Cuanto más Patricia sea, entonces más... Y yo digo, dejate de hablar cosas esotéricas, como si... Entonces yo me acordaba de esos jóvenes que tienen el patriciómetro, el patriciómetro, Sí. y están pensando, con una Patricia que es el 90% Patricia, eso la voto. No, lo que están esperando, no están esperando nada, pero de la única manera que le vas a llegar no es si son más Patricia, es si le decís, vos querés ser un joven emprendedor, vos querés tener un buen laburo, y ahí por ahí, empleo joven, por ahí le entrás por ahí. Y cuando vos referiste a Clerici, me hizo acordar a la UCD de la época y Adelina de Alessio de Viola, que yo digo, en algún sentido es la antecesora de Milei en este sentido. Era la liberal populista, porque María Julia Alzogaray era la liberal cheta y Adelina de Alessio de Viola, concluyo. Le decían la negra de la UCD. La negra de la UCD. Una vez llenaron el Monumental, Alzogaray llenó el Monumental. A mí me contó mi papá, yo no. Bueno, y le preguntaron a Adelina, y Adelina, ¿cómo explica este éxito? Y dice, es muy fácil. Lo que pasa que los argentinos no quieren ser proletarios, quieren ser propietarios. Y los jóvenes no quieren ser proletarios, quieren vivir un poco mejor. Y ahí estoy con Cristina, eso no es ni de peronista, no es de izquierda ni de derecha. Ella decía que eso de peronista, eso es de sentido común. Los jóvenes, como cualquier hijo de vecino, quieren vivir mejor. Y si vos les hablás a los jóvenes y mínimamente le decís que podrían vivir mejor porque te vas a ocupar de que eso pase, eso es sentido común. Y más en esta época en donde los jóvenes la están pasando tan mal, lo digo como padre de jóvenes que están viendo cómo hacen para pagar el alquiler a fin de mes, desesperadamente. Bueno, abrimos a preguntas, no sé si ya hubo alguna especie de orden. Sí. En dónde? este escenario de tercios, ¿cómo se imaginan la gobernabilidad 11 de diciembre? Bueno, ¿quién arranca? A ver, la gobernabilidad en un supuesto escenario de 3 tercios. Sí, hoy tenemos tercios. Sí. El problema de la fragmentación del poder en Argentina es un problema, digamos. O sea, yo creo que la elección
va a destrabar esta escena de malestar, pero yo creo que la gobernabilidad va a estar, digo, primero depende quién finalmente se alce con el triunfo, pero aún así, sea quien sea, va a encontrar un poder repartido. Y poder repartido es conflictividad. Y la otra cosa es, bueno, en cualquier escenario, por eso insisto, gane quien gane, hay nuevas demandas que no van a desaparecer, nuevos reclamos que van a estar ahí, con lo cual la escena de conflictividad ya, se ve venir, y yo diría incluso forma parte de la campaña. ¿No? Digamos, en la campaña ya hay, diría, como una especie de discusión respecto de qué hacer con cualquier, con la disidencia, con lo que no logre, lo que no logre consenso. No sé, me parece que se viene una escena también muy, muy complicada, no sé. Tomo un concepto de Gila que lo mencionó hace un rato y me parecía súper atractivo, porque yo creo que la sociedad está sedienta de liderazgo. Para que haya gobernabilidad va a tener que haber liderazgo. ¿La elección puede generarlo? ¿Sí o no? Podés ganar una elección y después refrendarlo con tu legitimidad de ejercicio y ser un líder, o podés no hacerlo. Ese fue Pero- Néstor Kirchner, ¿no? Pero sí, pero no solo que, fíjate, pienso junto con Ganó usted- con el 22% de los votos y después... pienso con ustedes, digamos, yo decía 2003 y 2023 son como dos rupturas. Y son dos rupturas que están caracterizadas por liderazgos débiles, o no liderazgos, de la Rúa y Alberto Fernández. Es decir, y somos un país presidencialista por constitución y por cultura. La única forma que se me ocurre de que ese mapa policromático que tenemos en las gobernaciones, en el Congreso, puedan no trabarse y neutralizarse es con un liderazgo que no solo sea el que surja porque ganó las elecciones, que por supuesto es el origen y es el paso indispensable inicial, pero después tiene que agregarle permanentemente cosas. Si no tenemos eso, vamos a estar absolutamente trabados. Es un problema severo, ¿no? Una breve digresión, pero estamos en la Cámara Francesa Argentina. Yo me acordaba la Revolución Francesa. No, los que iniciaron la Revolución Francesa no tenían ni idea que estaban iniciando una revolución. Es más, la iniciaron los nobles. El clero se prestó ahí, de repente apareció el tercer estado, Luis XVI, con el respeto histórico correspondiente, era medio nabo, digamos, y terminó con la cabeza de él ofendida y después la revolución, hasta que encontró un liderazgo que fue Napoleón. Entonces, lo que señalo es que el liderazgo es fundamental. El liderazgo es fundamental. Si hay algo que ha terminado de arruinar estos últimos años, es el hecho de que el poder real y el poder formal no coincidan. El presidente decía una cosa y vos decías, che, ¿qué dijo Cristina? No funciona así. Y ahora ya ni siquiera importa lo que diga Cristina. Entonces, me parece que el punto fundamental es que el próximo presidente sea el líder. Y eso no viene con las elecciones del 22 de octubre o del 19 de noviembre. Eso es algo que le agregará o no la persona elegida. Bien. Yo lo primero que pensé, así, salvajemente, sin anestesia, ¿qué te imaginas? Y un terrible quilombo, me imagino. ¿Qué me voy a imaginar? Bueno, ojalá que no, qué es eso. Bueno, primero, hay problemas que son intrínsecamente complejos. Por más que hubiera toda la virtud, toda la concordia de que todos, digamos, apoyan al que ganó, y las mejores intenciones, convengamos que hay cosas que son muy difíciles de resolver, como por ejemplo, pensemos la deuda externa que tiene el país. Por citar uno, podemos citar 10 equivalentes. Así que bueno, está complicado. Respecto de lo que decía Gustavo, que cada vez podríamos estar peor, me hiciste acordar una frase de Borges, que eso lo dijo en el 82 después de la Guerra de las Malvinas. Alguien le preguntó, pero dígame, maestro, ¿usted piensa que Argentina ya ha llegado al fondo? Y Borges, con la que lo caracterizaba, dijo, no, de ninguna manera. Podríamos indefinidamente seguir empeorando. Y quizás
algo de eso ocurrió, qué sé yo, bueno. Ahora, después respecto de, y obviamente para mí la pregunta depende de quién gane, porque no es lo mismo que gane A, B o C. Yo creo que si gana, si fuera Sergio Massa, yo coincido con la apreciación de Gustavo en el sentido de, para mí Sergio Massa es un animal político y es un líder. Y yo creo que obviamente no serían un Alberto, ¿a quién se parecería más? ¿A Alberto Fernández o a Néstor Kirchner? No tengo ninguna duda, Néstor Kirchner. Él cuando dice lo de la papa caliente, después lo cambiaron por el fierro caliente, si me dan el timón no lo suelto. Eso por ahí chocamos igual, pero él no lo suelta. No sé a dónde nos lleva, pero nos lleva. No le arruga. Y bueno, eso es una virtud, porque a veces necesitamos que alguien se haga cargo. Es una virtud. Patricia Bullrich, y bueno, ella se jacta de que tiene espaldas, que ella tiene coraje, conmigo no van a poder. Yo voy a enfrentar a no, me hace acordar no pregunto cuántos son, sino que vayan pasando. Que venga Moyano, que vengan los narcos, yo me la banco. Y si no me gusta, te cago a trompadas. Bueno. Y bueno, qué sé yo. Ahora, es una virtud, pero también hay un problema. Que yo me imagino que la beligerancia que habría de parte del peronismo sería mayor que si fuera al revés. Entonces, bueno, es un escenario de conflicto. Y además tenés esa lógica de, ¿cómo era la película? Retroceder nunca, ¿cómo era? Rendirse jamás. Bueno, a veces que alguien tiene que ceder, a veces que también tenés que negociar un poquito. Entonces veo ahí peligro. Y después de Javier Milei, yo lo voy a decir sin eufemismo, no es que si estoy a favor o en contra. A mí me preocuparía, pero me preocuparía y no quiero ser claro en esto. No digo que va a ser un desastre. Lo que digo es que por ahí podría ser un desastre. Esto de que Milei tiene inestabilidad emocional, que a veces se saca, y yo creo que hay que tomarlo en serio eso. Digo, hay que tomarlo en serio como una hipótesis de trabajo, porque realmente creo que, y lo voy a decir de esta manera, con esta figura, hay veces que en la noche nos empezamos a dar manija con algo, qué sé yo, vimos una película de terror y escuchamos un ruido y no podemos dormir porque estamos prisioneros de ese presente. Y después, cuando nos levantamos, decimos, pues qué locura, es una boludez, perdónenme la expresión. Bueno, y yo creo que existe un escenario que gane Milei y que sea un desastre, digamos, pero ¿cómo pudimos ir por ese camino? Estamos locos, nos volvimos locos los argentinos. Ahora, yo no estoy diciendo va a pasar eso, pero digo que esa es una posibilidad. Quizás no pasa nada de eso, al final Milei es un fenómeno y es lo que siempre estuvimos necesitando y no encontrábamos. Puede pasar. Pero bueno, me parece que yo cartesianamente, citemos a un francés para terminar, tengo el beneficio de la duda, o me quedo con el beneficio de la duda. ¿Cómo, Sheila? Por ahí se cortan las patillas. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí. ¿Tenés micrófono? Ah, allá, dale. Y después acá adelante. Quería preguntarles porque, bueno, en la elección primaria hubo un nivel de abstención récord y un nivel de voto en blanco también amplio. ¿Y cómo ven ustedes eso? Si ese escenario va a cambiar, si ese voto, porque al final no ir a votar es casi una decisión, se va a repetir y si eso puede tener un impacto decisivo en una elección tan cerrada. El porcentaje de la gente que fue a votar en la primaria fue el 69,6, el 70. Digamos, es bajo, pero tampoco es escandalosamente bajo. Y siempre en la primera vuelta va a votar más gente que en la primaria. Así que lo que yo no manejaría es el número del 100% del padrón, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, no fueron a votar 11, me voy a decir, pará, nunca votan, nunca. Es decir, en el 83, que fue la euforia democrática, votó el 83% del padrón. Entonces, hay que tomar el número, digamos,
si se quiere, techo como en 80 y pensar que puede ir a votar el 75 en la primera vuelta y eso no sería... Pero eso significa que tenés un par de millones que pueden ir, que van a ir. Exactamente, podés calcularlo en 3 millones, ponele, más o menos 3 millones y medio. El punto es que cuando vos, por ejemplo, ves en el tercer cordón del conurbano, sectores que tradicionalmente votaban al peronismo, bueno, ahí no fueron a votar muchas personas. Ahora, que porque tradicionalmente votaran al peronismo quiere decir que si van a votar al peronismo, no lo sabemos. Porque si lo supiésemos, ya estaría el tema resuelto. Es más, porque está la idea de que son sectores en que el mensaje de Milei tiene como cierta capilaridad. Entonces, ahí tenemos una cuestión. A lo mejor en otras provincias hay referentes del justicialismo que piensan que con la estructura provincial pueden lograr que parte de los que no fueron a votar esta vez lo hagan y lo hagan por, en este caso, la candidatura de Sergio Massa. Yo a lo mejor quiero ir un poco más allá porque acá se habló mucho del escenario de tercios. A mí me da la impresión que lo más probable, en el caso de que haya balotaje, yo dije hay una probabilidad de que se pueda resolver en primera vuelta, pero en caso de que haya balotaje, yo veo menos probable que Patricia Bullrich participe de ese balotaje. Por lo que señalaba antes. Porque creo que perdió la idea del todo, del cambio total. Y creo que esto no es una cuestión que se pueda suplir solamente por el enunciado. Porque como buena parte del electorado, y sobre todo los jóvenes, lo que aprecian es la autenticidad. No es fácil en la vida saber lo que hay que decir. El problema es que te crean. El problema es que vos puedas transmitir eso. Y yo creo que por muchos motivos, Patricia Bullrich en particular y el espacio de Juntos por el Cambio se dañó fuertemente a partir de la interna y a partir de cuestiones que todavía no pueden suplir. Si estuviésemos en un aula universitaria o estuviésemos en un gabinete que pudiésemos aislar la realidad, uno diría, un gobierno como este no tendría que tener ninguna posibilidad de ganar la elección, no de ganar la elección, de competir y de entrar al balotaje por motivos que son públicos y notorios. Ahora, como en la realidad uno compite contra otros, que también tienen sus vulnerabilidades y también tienen sus debilidades, es lo que explica que un gobierno que duplicó la inflación, la pobreza, bla, 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 todavía tenga carácter competitivo. Y justamente creo que lo tiene porque Juntos por el Cambio se almorzó la cena. Pensó hace un año atrás que su interna lo anabolizaba y que resolvía la futura presidencia de la Argentina. Y es más, jugó a hacerle guiños a Javier Milei pretendiendo que con la idea de halagarlo en público lo deshidrataba y en realidad lo que hizo fue todo lo contrario, lo anabolizó. Maquiavelo, en su famosa obra El Príncipe, en 1513, decía, lo digo de la manera vulgar, nunca contribuyas a hacer poderoso a alguien. Juntos por el Cambio contribuyó a ser poderoso a Milei. El gobierno también, por supuesto, por default. Entonces, me parece que... ¿Cómo? Exactamente, claro, porque a los dos les servían. Uno decía, no, fenómeno, creo que lo halago, y el otro decía, no, con esto lo fortalezco y le quito votos al otro. Bueno, la vida no es otra cosa que un problema de error de cálculo, ¿no? Y vino Milei y comió de los dos platos. Obvio, pero porque me parece, insisto, que está reflejando movimientos en las capas tectónicas de la sociedad. Acá cambiaron. ¿Vieron cuando ganamos el Mundial que había un periodista argentino, nunca recuerdo el nombre, que está en España, en un programa en Chiringuito, que decía, el fútbol cambió, presidente, decía, Casemiro fuera, sí, los volantes fuera? Bueno, el esquema de fútbol de la Argentina cambió el año pasado, el Mundial, se vio con mucho éxito, y ahora cambió la política, cambió la sociedad. Tener experiencia es prontuario, no es currículum. Y me parece que es un elemento para tener. Cuando ustedes me dirán, bueno, pero cuando llegue el momento del gobierno, sí, cuando llegue el momento del gobierno nos preocupamos un montón, pero ahora estamos en campaña. Entonces, cuando vos decís, es decir, a mí, la verdad, si viene alguien y me dice, mira, te va a operar fulano, que no es médico, pero como estábamos necesitando una renovación, prefiero. Digo, no, mira. Traeme al cirujano y déjate joder, digamos. Pero en política funciona.
No, fulano nunca tuvo que ver nada con y va a ser mi ministro de tal cosa. Y vos decís, ¿seguro? Bueno, pero con la idea de que hay que desplazar y que hay que cambiar, la experiencia es prontuario. Porque vos decís, no, porque vos decís, no, porque yo tuve 5 años en el ministerio de acá y tuve la cosa de allá y estuve esto. Y decís, vos sos parte de todo esto. Vos sos el que me trajiste hasta acá, porque a mí me pasa también que participo en reuniones con jóvenes, soy profesor universitario y a veces veo, no, porque el tema, mi ley, esto, puede ser un desastre. Te dice, ¿y esto qué es? ¿Y cómo le respondes? Porque, a ver, una cosa es que vos digas desde el éxito, no me gusta lo tuyo. Ahora, desde el fracaso, vos cómo decís que el otro va a fracasar. Te dice, bueno, lo dijo, y con esto termino, en una entrevista que hacía como costumbre Esteban Trebuch, el periodista que ahora está en América. El pelado. El pelado. El pelado. Iba a las estaciones de tren, sobre todo Constitución. Todo un dato. Duhalde decía, cuando querés saber cómo viene la cosa, andá a la estación Constitución y pregunta ahí, ¿no? Y el pelado hizo eso. Entonces había gente, digamos que gente que va a laburar, ¿no? Que se toma el tren que va a la zona sur, a zonas humildes. Y muchos contestaban por Milei. Pero no justificaban mucho porque. Y el pelado le dijo a uno, ¿y por qué votás a Milei? Dice, ¿qué pensás? Literal lo digo, ¿no? Perdonen la coloquialidad. ¿Pensás que no te va a cagar? Y dice, no, a lo mejor sí, dice, pero por lo menos que nos cague otro. Sí, me acuerdo. Entonces, esas cosas me parece que a nosotros a lo mejor nos escandalizan, decimos qué cosa, cómo le vamos a dar a un montón. Bueno, sin ánimo de comparar, cuando el peronismo surgió a la vida política de la Argentina, el Congreso se pobló de gente que no solo metía las patas en la fuente, no sabía hablar de corrido, no estaban alfabetizados. Y los dirigentes tradicionales de esa época decían, pero ¿cómo nos van a gobernar esto? Bueno, eso es lo que pasa, digamos, cuando surgen nuevas realidades. Nosotros queremos guardar, como dice el Evangelio, el vino nuevo en odres viejos, y no se puede. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy halagando el fenómeno Milei? No. ¿Estoy proponiendo que ya la ganó? No. Lo que digo, como proponía esa gran intelectual Hannah Arendt, en un libro que se lo recomiendo, que es hermoso, que es su autobiografía, que tiene un título bellísimo. Con ese título me parece que lo que quiero es comprender. Uno primero quiere comprender. Claro, en realidad no estamos muy acostumbrados a eso, porque por todos los egos y por todos los analistas, opinólogos, y perdón con el respeto debido a mi amigo Fernando, muchas veces el periodismo son todos púlpitos. Nadie quiere comprender. Vos arrancás y arrancan con una editorial, y editorializan, te dicen lo que está mal, lo que está bien, esto, lo que tenés que pensar, lo que todo. Y vos decís, pará. ¿Por qué no preguntás? ¿Por qué no escuchás? ¿Y por qué no tratás de comprender por qué esas personas a lo mejor nos ven como gente muy aburrido, como viejos meados, o como gente absolutamente insoportable por nosotros? Hoy vas a hablar y le querés explicar y te dice, no me interesa. No me interesa lo que tenés para decirme. ¿Ves? Y entonces ahí lo veo a mi papá. Sí, ¿qué querés? ¿No? Lo que me decían a mí. Ahora, yo que estoy en ese lugar, digo, no, pero los pibes no entienden nada. No, claro que entienden. Lo que pasa es que de este lado la comprensión es tener que cambiar. Y hay mucho en juego para tener que cambiar. Porque bien o mal, en este bolonqui enorme que es la Argentina, hay un sector al que le va bastante bien. Y hay gente que advierte que cuando algunos defienden determinadas empresas públicas, en realidad lo que están defendiendo es a los que están adentro, no a los que están afuera. No al cliente de las empresas públicas, es a los que viven en las empresas públicas. Y así en todos lados. Entonces dicen, no, pará. Esta es una solución y es el Estado presente para vos. Para mí no es el Estado presente. Porque cuando voy a hacer un trámite al PAMI, si me dicen que no hay pañales, si me dicen que no hay medicamentos, si me dicen que hay esto, si me dicen que hay otro, yo entiendo que vos, que gane 500 lucas, te bárbaro. Pero yo no. Y vos supuestamente hiciste ese Estado para mí. Entonces me parece, insisto, la discusión más política que tiene una sociedad es el Estado. Pero el Estado más que como un ente burocrático,
El estado es el ente político absoluto de la sociedad y está cuestionado hasta su esencia por un nivel de anquilosamiento absoluto. Y en algún momento me parece que también eso va a terminar traduciéndose en situaciones más complejas, coparticipación y todo eso. Larga la pelota, Gustavo. No. No. Cuando contabas perdón, pero tengo que ser antipático, ¿viste? Siempre. Cuando contabas lo del el pelado en el subte, me vino una frase de un movilero que pasó hace poco, ese video fue viral, a lo mejor alguno lo vio, de un movilero que estaba cubriendo la noticia del paro de los subtes. Entonces se para en la entrada de un subte que estaba cerrado y decía paro. Digamos, entrevistando a la gente que se sorprendía con el dato de cuando llegaba a tomar. Viene una señora y se sorprende, baja la escalera, ve que está cerrado y sale, ¿no? Entonces el cronista la agarra, le dice, señora, ¿se enteró que...? Sí, empieza a putear a la señora, en un tono extranjero. Este país siempre no se arregla más, este país siempre es un desastre, pero este país tiene todo siempre mal, todo en un tono extranjero que se notaba. Entonces, cuando se va, el cronista le dice, pero perdón, ¿y usted de dónde es? Ucrania, dice. Era de Ucrania y puteaba porque este país estaba destruido. Pero bueno, así somos, ¿no? Debe ser bastante que igual vive acá. Vamos a la última porque esto tiene que seguir, ¿no? Nos quedaríamos hasta el día de las elecciones, pero hay un montón de compromisos. La última pregunta, dale. Y una respuesta breve para el que la quiera hacer. Va, excepto que quieras que la conteste a alguien en particular. No, es en general es Bien, la dale. pregunta para quien la quiera agarrar. ¿Ustedes ven una ruptura de la alianza Juntos por el Cambio más pronto que tarde? Yo creo que depende mucho del resultado electoral. Ya se empiezan a ver los crujidos de un socio muy importante, que es la Unión Cívica Radical. Se quedó con una cantidad importante de las gobernaciones de Juntos por el Cambio y ya están un poco pecheando, mostrando tironeos nada, además uno sabe que hay actores que son más afines a un segmento, otros a otro segmento, así que yo creo que va a depender mucho del resultado de la elección. Por supuesto, un triunfo es una zanahoria para que la cosa permanezca en pie, ¿no? Digamos, la pregunta es qué pasa si la elección Juntos por el Cambio no hace una buena performance. Y la otra cosa es si realmente, que yo creo que va a ser muy difícil, si se cree que como oferta electoral tienen futuro, ¿no? El problema de lo que pasa con el universo joven y Juntos por el Cambio es un indicador también de cómo puede evolucionar esa fuerza política. Cuando nosotros hacemos análisis de cómo está compuesto el voto de Patricia Bullrich, los jubilados la tienen como preferencia total. En los jóvenes pasa lo que decía recién Federico. Entonces, hay un problema ahí también de cómo es la reproducción de una sensibilidad de un espacio político. Y después también depende quién termine disputando, quién termine imponiéndose en las elecciones. Un recambio hacia el mundo libertario, bueno, es una apertura total, es una invitación a conformar gobierno, ¿no? Digamos, con una proliferación de cargos. Entonces, eso también es una dificultad, se impone una dificultad ahí adentro. El otro fenómeno es, porque surgió un poco acá cuando hablábamos de liderazgos, vos, Gustavo, lo traías a consideración, que es que los dos grandes espacios, o los dos grandes espacios clásicos, no sé, o de los últimos 20 años, están en un problema de renovación. ¿Hacia dónde va la renovación? ¿Pueden renovar por ello? O sea, la pregunta por el liderazgo, en definitiva, es una pregunta por la renovación. Entonces, creo que acá también tiene que ver con qué cintura tienen los líderes clásicos de estos espacios. Por ejemplo, los electores de Milei, que en el 2019 votaron al mundo amarillo, a Macri, es el segmento más atento a Macri. O sea, dicen, eso señalan y dicen, pero Macri ya dijo que Milei está bien, ¿no? Digamos, Milei es Macri por otros medios. Entonces hay una supervivencia, te diría, de un ADN político, una supervivencia de una sensibilidad que yo te diría, sobrevive travestido, pero sobrevive. Entonces, ¿viste? Pero creo que está muy sometido a coyuntura.
Después quiero un pequeño comentario, el último, de la pregunta anterior, que es una pregunta muy importante porque es la pregunta por el blanco, la asistencia. Es una pregunta que tiene que ver, coincido con vos con lo de los 11 millones, no, pero es una pregunta que tiene que ver con la legitimidad del sistema. Y realmente ahí hay para estudiar y hay para entender y hay problemas por delante y tiene que ver con, bueno, cómo a medida que nos ponemos el foco en segmentos más jóvenes, hay menor adhesión al sistema democrático, ¿no? Digamos, entonces, ahí sí hay un problema, lo mismo que la crítica al Estado, porque el Estado, como vos planteabas, Gustavo, como organismo central, digamos, de un sistema, también tiene un cuestionamiento altísimo. Por supuesto es la eficiencia del Estado, pero se mezcla todo, es el Estado. O sea, ¿no? Esta cosa de gente que es antiestado pero pro público, ¿no? Digamos, como si lo público no fuese el Estado. Entonces hay también un fenómeno de mucha confusión al respecto. Bueno, Bueno, No, dale, sí, dale. Sí. breve. Breve, por favor. Bueno, respecto a la pregunta de la gente que no fue a votar, ahí suscribo lo que dijo Gustavo. Me parece que siempre se hacen con un trasfondo de que van a ir todos, y en realidad son un 6% más, 7, 8. Y además no sabemos a quién van a votar, es muy difícil estudiar eso. Así que me parece que no le veo demasiada entidad, aunque la pueda tener. Respecto a la pregunta si Juntos por el Cambio se puede terminar, y sí, bueno, es una posibilidad. Yo no diría que se va a terminar. Si pierde, diría que va a quedar herido. También el peronismo, si pierde, va a quedar herido. Pero bueno, también depende de lo que hagan los otros, porque como decía el general Perón, no sé si es que fuimos tan buenos, es que lo que pasa es que los demás fueron peores. Eso lo decía antes de su regreso, después de los años en el exilio. Bueno, y lo que, mira, creo que marqué como 10 coincidencias con Gustavo. En la única que no coincido es, yo creo que, yo no veo que podamos decir hoy, por lo menos con la información que yo tengo, que Patricia Bullrich es la que va a quedar afuera. Y a mí me parece que siempre hay algo de verdad y hay algo de instalación en los hechos, no sé cuánto de verdad y cuánto de instalación, pero que hubo instalación seguro, que hay una estrategia de parte de Sergio Massa o del oficialismo. Al otro día es que Patricia Bullrich ya está, ya fue, está 6 puntos abajo. Yo eso sinceramente nunca lo vi. Por ahí algún puntito abajo, para mí hoy no está abajo, para mí hoy tiene un punto más. Pero más allá de eso, supongamos que no es así. ¿Qué es lo que se espera en los próximos días? Y a mí me parece que el más vulnerable siempre es un oficialismo, porque el oficialismo todavía le faltan algunos días y el dólar ayer estaba a 7.80, no sé si llega a 800, no es bueno eso. En cambio, el que es opositor siempre corre con alguna ventaja. Entonces, yo creo que ahí podría tener alguna desventaja el gobierno y bueno, y Patricia Bullrich, y bueno, dice eso, las desventajas son que diga cosas que sean metidas de pata. Y respecto a lo de Milei, tomo también lo de Gustavo, eso de, bueno, que a veces uno incurre en el error de cenar antes de almorzar, y es un error, no lo decías en relación a Milei, sino creo que en relación a Juntos por el Cambio. Pero yo lo aplicaría también a Milei. Se la creyó demasiado antes de tiempo, que es una estrategia, para mí, más allá de que es una estrategia, están convencidos. Y doy un dato de encuestas. En mis números, Milei tiene por ahí 34. Pero cuando preguntamos quién cree que va a ganar, el 50% cree que va a ganar Milei. ¿Por qué? Bueno, porque creó esa idea de que, bueno, va a ganar Milei. Yo digo, no hay que decretar inexorabilidades antes de tiempo. Eso puede ocurrir o puede no ocurrir. Entonces vuelvo a lo que dije al principio de las intensidades y de los énfasis y
yo diría, bueno, las exageraciones. Para mí el problema, está bien, Milei es todo lo que es como fenómeno. Y estoy de acuerdo también con lo que dice Gustavo, de que hay que comprenderlo antes que cuestionar. Es decir, esa idea de, primero hay que comprender. La gente que votó a Milei no es que son unos loquitos, que los jóvenes, que no saben, tienen las razones que tienen que tener. Y si uno quiere comprender, tiene que indagar razones antes de juzgar. Ahora, yo creo que ese ejercicio lo he hecho, pero más allá de que lo he hecho, bien, mal, regular, con limitaciones, yo sinceramente sigo sosteniendo que está un poco sobredimensionado. Me parece que el fenómeno Milei está un poco sobredimensionado. Y la última reflexión es la siguiente. Yo soy marplatense. Y en la época que yo vivía en Mar del Plata, hace muchos años, teníamos un problema, que los programas de televisión acá estaban como un mes anticipados. Entonces cuando uno venía a Buenos Aires se enteraba que el fugitivo, resulta que al final se descubrió que era el manco, y nosotros nos enterábamos así, bueno, Rolando Rivas taxista, bueno, al final Rolando y bueno, eran cosas que pasaban. ¿Qué quiero decir con esto? Las modas a veces llegan tarde o son asimétricos, digamos, la llegada. Y este es un dato a tener en cuenta para mí. Acá, en Cava, Milei no anduvo tan bien, debería haber andado mejor. Y porque yo creo que acá ya pasó perdón, ¿qué pasó? Que no van a sacar ningún voto. No, va a andar bien, pero no mejoró mucho respecto a lo que tuvo 2021. Pero en el interior del país, que realmente hizo gran diferencia, y bueno, hay mucho despiste ahí, qué sé yo. Y ahora lo empezamos a conocer mejor. Y también está eso. Pero ahora que lo conozco un poco mejor, y qué sé yo, no sé si. Inclusive está también el voto que dijo, el voto per joder, el voto me la después veo. Eso está. Ya no se habla más de eso, pero eso también está. Entonces yo creo que hay muchas razones. A ver, si tengo que concluir en algo, primero no sé. Eso, ahora, segundo, bueno, dentro del no sé, yo creo que quizás Milei no es para tanto, aunque pueda entrar en el balotaje, y si hay uno que más probable va a ser Milei, y yo no me expediría en que Patricia es la que se va a quedar afuera, porque por ahí el que se queda afuera es Massa, y cualquiera de los dos se puede quedar afuera. Esa es mi conclusión. Gracias. Les agradecemos muchísimo a todos los oradores.